día, mi nombre es Sioni Sánchez. Estoy llevando la asignatura de Programación 2 con el licenciado Roberto Vallejo en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En esta ocasión voy a explicar lo que es un programa de matrices bidimensionales dinámicas. Bien, entonces se nos está pidiendo que cree, o mejor dicho, se nos pidió que cree un programa de matrices bidimensionales dinámicas en el cual al inicio le preguntará al usuario de cuántas filas y cuántas columnas será la matriz. Luego, mediante un ciclo for, solicitará que se le ingresen los datos y finalmente imprimirá en pantalla todos los datos ingresados por el usuario. Bien, entonces tenemos lo que es la librería Scanner, la hemos importado, ¿verdad?, que es el método para ingresar datos. En nuestro programa principal, en nuestro método main, pues también hemos declarado e inicializado lo que es la variable teclado para poder ingresar los datos ahí, solicitar los datos. Entonces también hemos ingresado o inicializado lo que es la variable f, que serían para las filas de la matriz, y la variable c, que serían para las columnas que llevarán nuestra matriz bidimensional. Entonces luego tenemos o mandamos a imprimir lo que es en pantalla, ¿verdad?, solicitando la cantidad de filas que estará compuesta nuestra matriz y la cantidad de columnas también que llevará nuestra matriz. Serán guardadas en la variable f para filas y la variable c para columnas respectivamente. Luego tenemos lo que hemos inicializado, lo que es nuestro arreglo bidimensional, ¿verdad? Hemos puesto matriz como nombre y le hemos inicializado como entero, ya que son números enteros los que vamos a ingresar. Y la hemos inicializado con la variable f, que serían las columnas, y la variable c, que serían, la variable f, que serían las filas, y la variable columna y la variable c, que serían las columnas. Posteriormente pues tenemos los for, que es primer for pues sería para recorrido de las filas, y el segundo for sería para recorrido de las columnas, y tenemos el segundo for anidado, que sería para el recorrido de las columnas. Bien, entonces vamos a ejecutar nuestro programa para ir explicando, ¿verdad?, el procedimiento. Entonces nos piden primero que ingresemos la cantidad de filas. En este caso le voy a decir que sea de 2, igual la cantidad de columnas, que sea de 2. Luego entonces lo que hace el programa es empieza a evaluar, una vez ingresados los datos, las filas y las columnas, empieza a evaluar lo que es los for, los ciclos for. En este caso pues comienza a evaluar el primero, que sería el de las filas, como se cumple la condición, ¿verdad?, porque hemos inicializado la variable i en 0 y la variable f, que en este caso vale 2, pues entonces se cumple la condición de que i es menor que 2. Luego entonces le decimos que incremente el 1. Entonces, como la condición es verdadera, comienza a evaluar lo que está dentro del bloque, que sería el siguiente for, para for de las columnas. Entonces igual inicializamos en este caso la variable j,
igualamos a 0 y la vamos a evaluar con la variable c, que sería el número de columnas, y le decimos que incremente en 1. Entonces empieza su primer recorrido, ¿verdad? El primer recorrido del ciclo. En este caso pues nos manda a solicitar la posición donde será guardado el número, primer número. En este caso sería la fila 0, columna 0, voy a escribir 1, hace nuevamente el recorrido, evalúa la condición, se cumple, me manda a solicitar lo que es la fila 0, columna 1. Estoy evaluando en este caso el segundo for, que se vendrían siendo las columnas. Le doy 2. Entonces, como aquí ya no se cumple la condición, entonces pasa nuevamente a evaluar el primer for, que serían las filas, y para solicitarme, como se cumple la condición, entonces evalúa nuevamente el for. Nuevamente el for, en este caso ya vale 0 nuevamente. Entonces se cumple la condición, es verdadera, entonces manda a imprimir nuevamente, me manda a imprimir nuevamente esta línea solicitándome la posición. Entonces me pide que ingrese el número que va a ir en la posición fila 1, columna 0. Ingreso el número nuevamente, vuelve a evaluar el for de las columnas con su respectiva fila y voy a ingresar 4. Como ya he evaluado los dos for, ¿verdad? En este caso, como ingresé 2 filas y 2 columnas, ya no se cumplen las condiciones, ya que 2 no es menor que 2. Entonces pasa a evaluar las siguientes líneas de código. Me manda a imprimir esta línea, ¿verdad? Para poder mostrar la matriz, y he creado nuevamente 2 for, un for para las filas para recorrer y poder mostrar las filas, y el segundo for para recorrer y mostrar las columnas que he guardado previamente en mi matriz bidimensional. Entonces al final de los for, o del primer for, mejor dicho, al final del segundo for le digo que me haga un salto de línea para que pueda mostrarme la matriz, para que pueda mostrarme las filas en forma de matriz. Entonces, resumiendo, mando a pedir el número de filas, las variables que he definido previamente, las guardo en memoria, ingreso la cantidad de columnas también. Luego comienza a evaluar los for, tanto el for de fila como de columna. Ingreso los datos de la primera fila, una vez que he evaluado la primera fila, pasa a recorrer la segunda fila, ¿verdad? Nuevamente el segundo ciclo, en el segundo ciclo del for, y ingreso mis datos. Y por último pues me manda a imprimir la matriz que he guardado previamente, o manda a imprimir los datos que he guardado previamente en la matriz IJ.
Bueno, eso sería. Muchas gracias.